El mayor problema del pecado no es que nos hace malos, es que nos aleja de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Comunidad en Estudio. Estamos hoy en el capítulo 9 de la temporada 11. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de poder estar. Nos falta un integrante aquí, el Me pastor siento Cristian Rizzo. incompleto. Sí. Nos falta, así que le mandamos saludos. No van a hacer falta historias el día de hoy. Sí, así es. Así que vamos a tener que nosotros viajar por allá. En la mente vamos a viajar. Sí, a la Tierra Santa, ¿no? Un saludo a nuestro querido pastor Cristian, que no está hoy con nosotros, está en unas reuniones importantes. Y bueno, nosotros vamos a estar dialogando de lo que va a ser esta temática tan importante, ¿no? Sobre el pecado, sobre la ley. Así que feliz de estar aquí contigo, mi brother. Definitivamente va a ser un capítulo bendecido, capítulo bendecido. Pero para iniciar, Dani, ¿qué te parece si empezamos con el versículo para memorizar y de ahí le damos de lleno? Claro que sí. Dice así: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame porque he buscado tus mandamientos. Salmo 119, 93 y 94. Yo sé que con esto que voy a decir va a causar risas a lo mejor a alguno de nuestra audiencia digital o incluso a ti. No sé si se acuerdan, en el trimestre pasado tuvimos una ilustración acerca de las ranas, ¿verdad? Sí, estuvo buena, muy buena. Estuvo buena, la ectotermicidad de las ranas. Si no se acuerdan, vayan a los capítulos anteriores del trimestre pasado, más o menos por el 5 o 6 por ahí. Sí. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente el ejemplo de las ranas hacía que ellas se sentían como tranquilas con que la temperatura del agua fuera creciendo subiendo hacia de a arriba, poco, ¿no? Y pues se morían. Me llama la atención este párrafo que viene el mismo sábado de inicio de la semana. Dice: algunos consideran el pecado como una parte normal de la vida. Muchas veces normalizamos el pecado o normalizamos ciertas acciones o ciertas creencias o hábitos que nos van envolviendo en una rutina pecaminosa y no nos damos cuenta que estamos allí, que estamos haciendo mal. Entonces, para que podamos entrar en términos a lo mejor más sencillos o complejos, ¿cómo definirías el pecado? Sí. Bueno, siempre se define como la transgresión de la ley, ¿no? Y yo creo que es la base de todo, pero a veces cuando nosotros solamente hablamos de esta dimensión en términos de ley y de no obediencia, o en términos legales, ¿no? Podemos caer en el legalismo, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo que cumplir estrictamente esto y estoy bien, ¿no? Claro. Por eso Jesús vino y amplió el significado de la ley, ¿no? Dijo que el pecado y el obedecer, amar a Dios, tiene que ver con algo mucho más profundo que sucede en el interior y no simplemente obedecer la letra de cosas que hacer y que no hacer. De hecho, hay un autor que menciona 3 dimensiones del pecado y que siempre me dan una visión más amplia de este, ¿no? Una que es el pecado que nosotros cometemos, ¿no? Que es lo que generalmente entendemos y estudiamos sobre el pecado, los errores, las mentiras que dijimos esta semana, lo que no hicimos bien, etc. Pero también está el pecado cometido en contra de nosotros, que no es el pecado que tú cometiste, pero sí es los errores que fueron cometidos y que a ti te afectaron. Puede ser pecados cometidos hace mucho tiempo atrás que tú no tenías responsabilidad de ellos, pero hoy en día vives las consecuencias de eso. Y ahí están los pecados generacionales, los traumas que muchos acarreamos, y que es una realidad más profunda y que a veces es muy difícil de luchar. Simplemente obedeciendo la ley no vas a solucionar ese problema profundo que tienes. Y la tercera dimensión que decía este autor es que está el pecado que se comete alrededor nuestro, que ya es la sociedad, la corrupción a nivel ya más grande que nosotros encontramos. Por eso me gusta pensar el pecado con estas 3 dimensiones, porque cuando tú lo piensas así, tú dices: necesito un salvador. Porque me ataca por todos lados. Exactamente. Y voy a extrapolar esas mismas dimensiones porque ahora en la maestría de educación he reforzado y aprendido algo que está completamente relacionado con ello. Porque las personas somos, fíjate esto, somos el conjunto de 3 dimensiones: la genética, el ambiente y lo aprendido. Interesante, ¿eh? Entonces, Brian es lo que genéticamente trae por sus padres, los abuelos y por hacia arriba. El ambiente en el que me desenvolví o donde he ido creciendo y de las personas que he ido aprendiendo. Entonces, sumando estos 2 caminos o estas 2 ideas, también podemos decir que no solo se trata de lo que hacemos como pecado,
Sí. sino de que somos pecadores. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, el pecado va más allá de las acciones, va más allá de lo que digo, es de lo que estoy también compuesto, Sí. de lo que estoy encadenado y arraigado. Y por ahí, esta semana que estamos en campaña ahí en la iglesia de Dona, una de esas noches me sentí extraño porque salió una frase y fue como muy radical, en el sentido de que muy tajante, y dije, ¿de dónde vino esto? Entonces la voy a compartir aquí, que decía así como que no existe nadie aquí que pueda asegurar que no ha pecado, o algo así, dije, así como que con un lenguaje mucho más coloquial, ¿no? Y vi a algunos hermanos así como que golpes de pecho y así, ¿no? Entonces Romanos 3:23 dice, todos han pecado, Claro. o sea, no hay nadie que se escape. Sí. Entonces nosotros necesitamos detectar cuál es nuestra origen, nuestra pata de la que cojeamos, Luchas, tentaciones. nuestras luchas, también. nuestras Sí, sí, tentaciones, sí. porque solo así vamos a poder, como tú dices, detectar que necesitamos un Salvador. Y justamente, perdón Sí, sí, sí. que Dale. te corte la inspiración, el domingo nos trae la historia de Sansón. Sí. De hecho, eso era lo que te iba a comentar, que nosotros podemos estar sirviendo a Dios, incluso con un don especial, como lo fue Sansón. O sea, Sansón tenía un don, un llamado especial de Dios, pero aún así se dio a la tentación. Claro. Porque ahora la tentación no es pecado, eso es interesante, ¿eh? Jesús mismo fue tentado, ¿no? Jesús mismo fue llevado al desierto y fue tentado. Pero ceder a la tentación, dejarte abrazar por ella, darle lugar en tu vida, ahí ya se encuentra el pecado, ¿no? Y es interesante que esto puede suceder de la mano con el llamado que tú tengas. O sea, el hecho de que tú estés en la iglesia, el hecho de que tú tengas un ministerio, el hecho de que tú vengas cada sábado, incluso miércoles de oración o sirvas en un área de la iglesia, no significa que no esté siendo tentado quizás por otro lado. De hecho, Claro. en muchas ocasiones nosotros hemos visto de líderes que eran muy admirados, que de repente sale a la luz cosas secretas, que ahí estaba su tentación. ¿Cómo lo fue Sansón, no? De hecho, me llama la atención, ahorita que estás mencionando eso, a Alejandro Bullón, en una entrevista que le hicieron, bueno, voy a hacer una pausa, un paréntesis a eso, antes de proseguir. Bullón bueno, hay muchas personas que critican a Bullón porque es alguien que va, predica y se va. Este es orgulloso, no saluda a la gente, etcétera, etcétera. En una entrevista que se le hace a Bullón, le preguntan, oye, ¿por qué haces eso? Y él dice, bueno, voy a partir de la siguiente, dice. Probablemente haya dentro de este lugar, de este panel, de esta audiencia, alguien que si le ponen una botella de alcohol, es su tentación, y va a caer. De repente hay alguien aquí que el cigarro o las mentiras, la violencia, dice, y el enemigo busca cuál es tu talón de Aquiles. Claro. Busca cuál es tu debilidad. Dice, en mi caso, yo sé que si me lleno de orgullo y me presento y saludo y etcétera, voy a caer en un rol en el cual voy a sentir que yo soy la estrella y Dios es la estrella. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno tiene que ser consciente de lo que te hace daño y de lo que te hace caer. En este caso, Sansón cayó porque se creía fuerte. Sí. Sansón se creía extraordinario porque en él estaba el poder y no detectaba que simplemente la cabellera era un símbolo de fidelidad en el que él depositaba su fidelidad en Dios, pero él creía que su poder radicaba en el cabello, o sea, que estaba en él. Entonces, es importante saber lo que dice la escuela sabática, que el tentador conoce nuestras debilidades. Y saber de dónde viene nuestra fuerza, porque Sansón, yo creo que una de las mayores tentaciones que tuvo es mirarse a sí mismo, es pensar que la fuerza era intrínseca de él y que no era un don de Dios. Dios puede quitar los dones, como hablamos la semana pasada, ¿no? Sobre el don de la fe, por ejemplo, si no lo ponemos en práctica, si no lo entregamos a él. Sansón tenía fortaleza porque Dios le había dado ese don, pero hay que tener mucho cuidado de pensar de que los dones que tenemos son de nosotros, por nuestras habilidades, por nuestro trabajo. El merecimiento es muy peligroso. Yo me merezco esto, yo me merezco lo que tengo. Porque cuando caemos en eso y de dejar de centrarnos en Dios y centrarnos en nosotros, esa ya es una señal de pecado. Sí, porque lo desacreditamos. Exactamente. Y tú dijiste al principio, o sea, el pecado es que nos desconecta de nuestro Creador, de Dios, ¿no?
Así que eso es interesante. Dicho lo siguiente, en los desafíos de mi relación con Dios el día lunes, quiero plantearte una pregunta y a lo mejor nos vamos a meter en camisa de 11 varas, como decimos en México. No sé si en Chile tienen ese dicho. Planteaste la idea y la cual comparto, que la tentación como tal no es pecado. Jesús mismo fue tentado, porque si no, Jesús hubiera pecado. Claro, ¿no? claro. Entonces, traigamos un desafío en el día de hoy a la juventud, por ejemplo, o a nuestros hermanos. Ir a un lugar en el cual no es agradable ir, como la discoteca. Antes le decían los antros, no. ¿Es pecado ir a ese lugar? Interesante, ¿eh? Voy a terminar mi caso, ¿no? Para que tengamos más información sobre esto. ¿Ir al lugar es pecado o participar de lo que hay ahí es pecado? Porque la escuela sabática trae un consejo. Dice, consejos para evitar el pecado. Evita ir a lugares donde puedes pecar. Por ejemplo, la discoteca. Entonces, si yo voy a la discoteca, me voy a exponer a tentaciones donde yo pueda pecar. Sí. Entonces, ¿el pecado es participar de esas tentaciones o ir al lugar? Es que yo creo que siempre nosotros tenemos que ver, y es difícil porque solamente Dios ve, pero cuáles son nuestras motivaciones. Yo hablo, por ejemplo, personalmente. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde la base de todo eso es cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me motiva a ir, ¿no? Y cuando tú analizas interiormente ¿qué realmente te está motivando a ir a ambientes que quizás no te hacen bien o quizás te van a exponer a más tentación? Quizás, no sé, eres un hombre casado y vas y dices, yo me tengo que divertir, me tengo que desestresar, me tengo que salir a tomar un poco porque así me desconecto de mi realidad. Ya esa motivación de por sí es un error porque estás buscando seguridad y paz en otro lugar. Entonces, volvemos a lo mismo. No tenemos que nosotros, a veces nosotros vivimos un evangelio muy inmaduro en el sentido de decir, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Y nos concentramos en la letra de la ley, nos concentramos en las cosas que se pueden ver. Cuando realmente el pecado y las cosas que tenemos que solucionar no es, dejé de ir a un lugar que me hace mal, listo, estoy bien. Pero quizás sigues teniendo ese vacío, sigues teniendo esas ganas de buscar en otro lugar tu seguridad, tu paz, tus distracciones y no en Dios, en tu Creador. Claro. Entonces, al final, siempre el problema es más profundo de lo que se ve. Entonces, si nosotros como iglesia seguimos atacando y seguimos simplemente diciéndole al joven, oye, no escuches esa música, oye, no vaya a estos lugares, no estamos solucionando ningún problema, porque estamos como atacando un síntoma cuando en realidad tenemos que atacar la enfermedad que está mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, sumando a tu comentario, creo que el hecho de ir a ese lugar es el reflejo de que soy pecador. O sea, el hecho de decidir ir y llámese discoteca o X lugar donde se haya, ahora sí que pecado en efervescencia, ¿no? Por decirlo así. A ver si no me hacen un clip de eso. El pastor Ryan. Efervescencia. Sí, el pecado en efervescencia. Soné muy Brian White, yo creo. Ajá. Bueno, el caso está en que ese es un reflejo de que soy pecador. Por lo tanto, no podemos decir, no soy Dios para juzgar ni nada, que ya por el hecho de ir no estoy pecando, pero sí de participar. O sea, el hecho de yo ya estar en estado pecaminoso porque soy pecador, necesito optar por algo diferente, optar por Dios, por alguien que me dé la paz, como te decía, la seguridad, algo diferente a lo que el humano como humano estoy jalado o programado para hacer, ¿no? Entonces, es importante que vayamos detectando estos y lo que dijo Jesús, ¿no? Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y yo creo que en ese sentido, ¿cómo se aplicaría hoy? Por ejemplo, si hay un esposo, ¿no? Que lucha, como por ejemplo, con la infidelidad, que se da en muchos casos, ¿no? Como que ya cuando esa persona ya avanzó mucho para poder llegar a cometer adulterio, por ejemplo. Pero tomó una serie de decisiones antes de llegar al mandamiento en sí, que podría haber cortado mucho antes. Y ahí es donde yo creo que... pues por eso Jesús dijo que desde el pensamiento, o sea, no es solo se trata de vas y tienes relaciones con esa persona, o sea, exacto, desde que ya estás pensando lo primero, exacto, ya estás pecando. Desde que tiene una amistad con alguien... Con otra intención. Con otra intención, o ni siquiera, o sea, si dices, mira, no está mal tener amigos o amigas,
Pero cuando tú sabes que esa amistad... les gusta esto. Claro, ¿no? Pero como tú sabes que eso te está llevando o te puede llevar o es un riesgo para llevarte a algo que vas a lamentar terriblemente, entonces ahí yo creo que entran las palabras de Jesús. Córtalo ahora de raíz, ¿no? Y creo que para ese punto necesitas conciencia. O sea, la fe en Cristo, y esta es una perspectiva personal, para que no vayan a funar la iglesia adventista, ¿no? Dios a través de la fe no solo trata de llenar tu necesidad espiritual. Dios quiere que vivamos una vida práctica de fe. Y para eso necesitamos conciencia. O sea, ejercitar este aparato que Dios nos ha dado aquí, el cerebro. Porque para Jesús, si nosotros vamos a los evangelios, en Mateo 7:1-12 dice, no juzguen para que no sean juzgados. O sea, ¿quieres dejar de pecar por juicio? No juzgues. Claro. Lo dice, ama a los que te maldicen y empieza, es como te sientes mal, no te sientas mal. O sea, suena irónico como humano, pero Dios dice, si eso haces de pecado, déjalo de hacer. Si piensas de esa manera, piensa diferente. Claro. Pero para eso Dios está apelando a la conciencia del ser humano. Dios está apelando a que tengamos raciocinio sobre nuestros actos, que dejemos de echarle la culpa, es que el diablo me hizo pecar. Es que el diablo me hizo hacer eso. No, espérate. El diablo no te llevó a trabajar en sábado. El diablo no te llevó a ir a esos lugares. El diablo no te llevó a ser infiel. El diablo no te llevó a mentir. El diablo te puso en una plataforma en la cual, como conoce tus debilidades, tú terminaste callando. Y a lo mejor suena muy feo y muy radical. Sin embargo, si nosotros después de pasar el proceso del perdón, si después de pasamos la reconciliación con Dios, tomamos una actitud más racional en nuestra vida para tomar decisiones, es allí donde podemos decir, antes yo hacía esto, yo ya no lo voy a hacer. Claro. Ya lo puedo cambiar. De hecho, Colosenses 3:5-11 dice, huyan de la fornicación, huyan de esto, pero no solo de eso, del enojo, de la lo ponen en el mismo nivel, ¿no? Ajá, o sea, el sentir como el hacer. Exactamente. Tú tocaste un punto súper interesante. A veces nosotros, yo creo que para madurar en nuestra fe necesitamos tomar responsabilidad, ¿no? Y no echarle la culpa a mis antepasados o al diablo en este caso, porque a veces vivimos en una paranoia, ¿no? En donde en lugar de ser espiritualmente maduros decimos como que el diablo está en todo, ¿no? Y a veces le damos hasta más poder al diablo que a Dios mismo, ¿no? Eso es lo que me quiebra la cabeza, Dani. O sea, perdón que te interrumpa, pero me apasiona esta parte porque me quiebra la cabeza el decir que soy capaz de poner al diablo a la par de Dios. Claro. Decimos, o eliges a Dios o eliges al enemigo. Espérate, es que Satanás no es un Dios. O sea, ni en sueños está a la par de Dios. Entonces, si yo tengo la opción de elegir Dios o Satanás, estoy equiparando o a Satanás hacia arriba o a Dios hacia abajo. Claro. Entonces, para mí es como, o eliges a Dios o no lo eliges. ¿Me explico? Porque Satanás sale sobrando en esa ecuación. Digo, es una perspectiva personal. No, y es totalmente bíblica, porque al final, si nosotros elevamos la figura de Satanás en este caso, estamos de alguna manera alimentando el egoísmo y las pretensiones que él tuvo en el inicio del conflicto. Porque él quería ser igual a Dios, ¿no? Entonces, pero no lo era y nunca lo va a ser. Entonces, nosotros creo que tenemos que ser muy responsables, volviendo a esto, de asumir la responsabilidad, valga la redundancia, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de decir, mira, yo me equivoqué, necesito mejorar en esto, necesito avanzar y crecer en esto, necesito cortar de raíz esto, ¿no? Y no decir como que soy una marioneta del enemigo, ¿me entiendes? Como todo lo que me pasa negativo, e incluso mis propias decisiones son culpa de alguien más. Creo que eso se trata también de madurar. Y ahora, otra manera también de madurar, que lo vemos ahí en el día martes, es cómo vemos la ley, ¿no? Porque estaba pensando justo eso. Dale. El ver la ley es muy distinto a ser legalista, ¿no? Okay. El ver la ley en base al amor, como el carácter de Dios, es lo saludable. De hecho, Jesús mismo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Lo primero es amar. Lo primero es conocer a Dios. Lo primero es tener una relación con Él. Y el fruto de eso es que voy a tener poco a poco el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Su ley. Entonces creo que todo eso es simple, pero a la vez nos complicamos tanto, ¿no? Porque nosotros como adventistas, por querer defender la ley, nos convertimos muchas veces en legalistas.
Y personas que quizás ya no creen en la validez de la ley o del Antiguo Testamento, también entran en el otro lado de menospreciar la ley por querer defender una vida en libertad, pero al final de cuentas, si nosotros podemos tener este equilibrio, ¿no? Vivir en esta paradoja de esta aparente contradicción, que al final es simple, es decir, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo de la vida, ¿no? Pero a veces lo complicamos, ¿no? Ahorita con lo que estabas diciendo acerca de la ley, lo metiste en pitch. Sí, sí, sí. Ahí entraba. Me hace recordar el tiki-taka. Uh-huh. ¿Qué piensas cuando te digo el tiki-taka? Tiki-taka. No sé si en Chile escucharon esa frase. ¿Taka-taka será? No, me suena a taka-taka el juego. del el juego. tiki-taka le decían al estilo de fútbol de España. Ah, ok. En el año 2010, cuando gana el Mundial, España traía el tiki-taka, que era la base del juego del Barcelona, que todos se dan pase, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque me hace sentir esta parte o pensar lo que comentabas, que a veces vamos como Holanda y todos los equipos tratando de perseguir la pelota. Imagínate que la pelota es la ley. Entonces está la ley paseando de un lugar a otro y yo estoy tratando de correr para no caer en pecado o porque pequé y a ver qué aplica para mí de la ley. Y entonces llego cansado, llego rezagado porque solo siento la ley como algo que estoy tratando de alcanzar, algo que me está empujando o que me está señalando y entonces me canso y me fatigo más en mi vida espiritual. Claro. Y si podemos tomar raciocinio y conciencia de nuestros actos y de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios, y entonces nos volvemos España, por decirlo así, ¿no? En control de la ley. Y no me hablo como si fuéramos Dios controlando la ley, sino como conocedores y hacedores de la ley. Entonces ya no veríamos la ley como algo que nos juzga, sino algo que nos guía. ¿Me explico? Sí. Porque nuestra vida como cristianos a veces nos rezagamos y nos cansamos porque estamos tratando de cumplir la ley porque nos está culpando. Pero si tomamos a la ley como una guía, entonces ya no nos cansamos porque estamos a la par o estamos caminando con la ley. Sí. Entonces, creo que este es uno de los grandes paradigmas de la vida del cristiano. Dejar de fatigarnos porque la ley nos juzga. Sino agarremos la ley como una... como ver a Cristo como alguien que nos guía, que nos protege y que nos encamina. Y tú diste en el clavo ahí, Brian, porque al final la ley como esa guía hacia Cristo, cuando estamos en Cristo, nosotros comenzamos a disfrutar la vida en Él, ¿no? Así como, y se viene el Mundial, estuvo bueno el ejemplo, porque ahí de fútbol. Para que ya entremos en el espíritu mundialero. Pero qué interesante porque al final David mismo en muchos salmos escribía cómo él amaba los mandamientos, cómo él disfrutaba, cómo él corría por el campo abierto de la ley de Dios. Entonces, eso no se me hace una vida limitada, ¿no? Eso no se me hace una vida donde yo estoy sufriendo porque quiero hacer esto, pero la ley me lo impide, ¿no? Como el típico, a mí me pasa ahora como padre que para subir a Sofi, ahora que tiene 2 años, sufre siempre ella al subirse a su sillita de bebé, ¿no? Porque ella quiere la libertad, ¿no? Pero el yo amarla, yo tengo que protegerla y sé que la manera mejor de protegerla es en esta silla, ¿no? Y lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros. Queremos una aparente libertad cuando una vida así es peligrosa. Y no solamente peligrosa, no es una vida que se disfruta realmente, no es una vida que vale la pena vivir. Entonces creo que esa visión de la ley va mucho más allá que el legalismo, sino que tiene que ver con, como tú dices, una ley que me lleva a Jesús y en la vida en Cristo, que ahora es lo que vimos el miércoles, el Evangelio, ¿no? Es lo que me hace disfrutar, correr, vivir en la ley de Dios, ¿no? De hecho, coincido para cerrar esta parte y saltemos al jueves. El Evangelio, aplicándolo en este ejemplo que estaba dando del tiquitaca, ¿no? El Evangelio es lo que me va a permitir cambiar de equipo. El Evangelio es el que me va a decir, ya estás perdonado. O sea, ya lo que hiciste aquí para atrás, mira, ya no lo corras, ya no te critiques, ya no te culpes, espérate. A partir de ahora te has justificado. Toma el control de tu vida. Ahora vive como un perdonado. Exacto. Ahora vive con la ley, no porque la ley te juzga. Entonces, el Evangelio para mí es ese ingrediente que te da
ahora sí que te pasas de equipo. el cristiano de otro Dejas nivel. de perseguir la pelota y comienzas a Hacer disfrutar España. tenerla. Exactamente, está bueno. Digo, está bueno. y en alusión al programa de jóvenes que tuvimos hace una semana, Ajá. un cristiano de otro nivel, no un cristiano que nada más está ahí viviendo a los tumbos. Estuvo muy bueno, muy bueno. Saludos ahí a todos los que participaron. A toda nuestra directiva de jóvenes ahí que le metió con todo. ¿Qué te parece si vamos al jueves? Ok. Premisa, Dios, este versículo no viene aquí, pero lo quiero meter. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, también quiero meter otra premisa. El libro de la educación, capítulo 1, el párrafo número 2 o 3, dice que el propósito de la educación es desarrollar la facultad de pensar y hacer en los hijos de Dios. Sí. Entonces, al agarrar esto, el día jueves nos pone que como cristianos debemos no solo conocer, sino que ahora lo llevemos a la acción. Sí. Una vez que conocemos que el evangelio nos salva, una vez que sabemos que la ley nos guía y nos protege, es responsabilidad de nosotros el vivir una vida acorde a Cristo. Y creo que ahí muchas veces tenemos un gran problema como cristianos, porque nos encantan las promesas, nos encanta el recibir la gracia, el recibir la misericordia, pero no el obedecer. O no responder al llamado. Justamente si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11, en los últimos dos versículos, el 10 dice, y al que será fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. Y si cortara allí, esa parte de la iglesia de Esmirna, si cortara ahí, todos felices. Pero el 11 dice, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, nosotros, mis queridos, tenemos una responsabilidad al llamado. Sí. A vivir, no solo quedarnos con una teología liberal o con una teología de la fe que ya hoy me bauticé, hoy salvo, siempre salvo, ¿no? Dios te invita a que pienses en tu salvación y procures tu salvación ayer, hoy y siempre. Así es. Y yo creo que para cerrar esa idea, estuvo muy bueno el jueves que estudiamos de Mateo 7, 24 a 29, cuando Jesús da ese sermón hermoso, el sermón del monte, ¿no? De las palabras más conocidas de Jesús. Termina con esta parábola que la escuchamos de niños, ¿no? De construir nuestra casa sobre la roca y hasta cancioncitas ahí que hablan de eso. Pero al final lo que dice es súper profundo porque dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, entonces es como aquel que construye su casa sobre la roca. Escuchar y poner en práctica, ¿no? A veces solo escuchamos, pero no las ponemos en práctica. O a veces ni siquiera sabemos bien cuáles son las palabras de Jesús y tratamos de poner en práctica cosas que no conocemos. Hay un equilibrio ahí. Entonces, yo siempre pienso, y hay un libro que me gustó muchísimo, me revolucionó esto de entender la fe y la justificación por la fe, que se llama Practicing the Way, practicando el camino, que tiene que ver con esto de practicar. Como dice Dallas Willard, que he citado antes de este autor, que dice que la gracia está en contra o es opuesta al merecimiento, pero no es opuesta al esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, ¿no? Tenemos que vivir la salvación y a veces va a requerir esfuerzo, porque claro que requiere esfuerzo dejar ese orgullo, trabajar en nuestras más profundas cicatrices, ¿no? Es fácil trabajar el síntoma, decir, ya no hago esto, ya no hago esto otro, ya no hago esto otro, pero seguir con heridas profundas del pecado. Pero ahí es donde entra el practicar el camino, ¿no? Y ahí es donde este libro nos da varias prácticas cristianas que no son el fin en sí mismo, sino que son medios para alcanzar el fin, ¿no? Como es el ayuno, como es la oración, como es lo que hemos estado estudiando aquí, ¿no? Como es incluso el sábado, el descanso, practicar momentos en soledad con Dios, la comunidad, todo esto que envuelve una vida cristiana tiene que ver con hacerte o darte herramientas para que te conviertas en alguien cada vez más semejante a Cristo, ¿no? No es el fin en sí mismo, no es que decir, entonces yo voy a la iglesia todos los sábados, por eso listo, estoy bien, ¿no? Tienes que verlo como un medio que Dios te ha dado para poder crecer en Él, ¿no? Y cuando tú ves todo esto y te esfuerzas en aquello y empiezas no un esfuerzo que cuesta, sino un esfuerzo con el querer como el hacer que tú dijiste, va a haber no esforzarse, es esforzarse. Exactamente, esto bueno. Y creces en Cristo, que es lo que hemos estado estudiando todo este trimestre, de crecer en Él. ¿Nos repites el nombre del libro por si alguien en la audiencia... Practicando el camino, Practicing the Way, de John Mark Comer. Okay, se los recomiendo, gracias. Muy bueno. Mi comentario final estaría recordando
el momento en el que Jesús está en el Getsemaní. Ujú. Y todo ese Via Crucis hacia la cruz, ¿no? Jesús en algún momento, cuando estaba en la cruz, se sintió separado de Dios, de su Padre, Ujú. porque venía cargando el pecado del pasado, del presente y el futuro. Entonces, hasta ese nivel llegó Jesús al cargar el pecado. Y si el mismo Dios, Jesús, se sintió así, ¿qué más nosotros como pecadores nos podemos llegar a sentir lejos de Dios? Entonces, me quedo también con esta parte en la cual sé compasivo contigo mismo. Ujú. O sea, Así es. abrázate y sé empático contigo mismo al decir soy pecador, hago pecado, estoy en crisis, estoy pasándola mal, no estoy tomando buenas decisiones. Sé empático contigo, Sí. pero no te quedes ahí. Utiliza el evangelio para curarte, para sanarte, como decías tú. Sí. Y ahora sí, pasa al siguiente nivel, por decirlo Ujú. así. Camina, avanza, para que entonces te puedas convertir en un cristiano con una fe vívida y racional. Amén. Con Así eso me es. quedo yo, Dani. Sí. ¿Algún pensamiento final? Lo mismo, invitar a cada uno a construir su vida sobre la roca. Así Sobre la que roca. que Dios te bendiga mucho y bueno, venga tormenta que venga, que Dios nos mantenga siempre firmes en Él. Un abrazo. Nos vemos, familia. Hasta Gracias. la próxima. Nos vemos. Chao, chao.